Grabar. Bien, grabando. Bueno, entonces, teniendo en cuenta las relaciones trigonométricas, a partir de un triángulo rectángulo, vamos a ver lo que se suele llamar como la circunferencia trigonométrica, de vuelta eje y eje X. ¿Sí? Voy a dibujar un circulito de radio 1, ¿sí? Se le suele llamar circunferencia unitaria, porque es de radio 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si vos te fijás, C es siempre mayor que A y siempre mayor que B. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Sí, No, sí. no los estoy viendo porque estoy viendo la pantalla que estoy dibujando, pero sí. Entonces, si vos te pones a pensar, esta división siempre va a ser menos que 1. Y esta también. ¿Sí? Esta puede, sí, como no, porque depende de quién, digamos, yo podría haber dibujado el lado A mucho más largo, más Claro. extenso, y podría ser al revés. Pero seno y coseno siempre van a estar entre 0 y 1. Porque, digamos, no hay manera de que este cateto pueda superar a este, porque ya estaría desarmando, digamos, el triángulo. O sea, cambio la definición. Entonces, Correcto. si esta circunferencia es de radio 1, acá tengo 1, acá tengo 1, acá tendría menos 1, y acá tendría menos 1. Acá es 0. ¿Sí? Entonces, voy a, de alguna manera, mostrarles dónde está esto acá adentro. Que probablemente esto, repito, lo hayan visto. Pero como recién estamos arrancando, hay que todavía sacarse un poco de arena de las medias, ¿sí? Hay que refrescar algunas cosas. Entonces yo trazo un segmento, un radio. ¿Sí? Todo esto es el radio. ¿Se acuerdan lo que es el radio de un círculo, no? Sí. Justo esto verde que estoy rotando así con cierta velocidad. Bueno, chicos, la función seno y la función coseno es una proyección de un movimiento circular. O sea, esto que yo estoy haciendo con la mano, con un pulso tremendo, que claramente me va a dejar doliendo la mano, ¿sí? Si yo proyecto esto en el tiempo, obtengo la función seno y coseno. Entonces les voy a mostrar de dónde viene. ¿Sí? Vamos a tener que usar un poquito la imaginación. Porque vos acá estás viendo un círculo en un plano. ¿Cómo de eso puedo llegar a obtener una función sinusoidal? ¿Qué es una función sinusoidal? ¿Se acuerdan ese dibujito rápido que hice en el pizarrón el otro día? Sí, la de todas las curvas. La función de que va para arriba y para abajo. Claro, que va para arriba y para abajo. Bueno, vamos a hacer un garabato así, ¿no? Una cosa así. Sí. Muy, muy garabato, Correcto. muy garabato. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver. La idea es llegar a eso. ¿Cómo llego a ese tipo de gráfico? ¿De dónde sale esa curva? Sale de proyectar un movimiento circular, ¿sí? En el plano, en el tiempo. Entonces, esto que tracé acá en verde sería el radio. Estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a ponerle la letra R y sería C. Estamos de acuerdo, ¿no? La hipotenusa. De un Correcto. triángulo rectángulo que se forma con el eje X y con el segmento vertical que voy a unir acá. Miren, el punto de la circunferencia trazo una proyección hacia abajo, proyecto el radio en el eje X, ¿sí? Y me queda este cateto, que sería A, este cateto, que sería B, y esta R, que sería C. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Porque le voy a poner con color amarillo, ¿no? Porque me va a romper la vista. Vamos a ponerle este rosita. Entonces, este rosita sería A, ¿sí? El verde sería el radio, y el negro, Rojo. sí, negro acá, sería B. Ahora sí. Bien. Entonces, este gráfico te está mostrando que el B, que el segmento B y el segmento A, como mucho, pueden valer 1. ¿Se dan cuenta de eso? Como mucho, como máximo, pueden valer 1 o menos 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ponele que ahora roté un poquito para acá. Roto, y llego hasta acá. Llego hasta acá.
Sí. B vale 0, porque este segmento no existe, y el segmento rosa es el mismo que el verde. ¿Sí? Si quieren, vamos a hacer un paso intermedio. Ponele que lo pongo por acá. ¿Sí? Ponele que lo pongo por acá. O mejor me voy para este lado para que sea más prolijo. Lo pongo por acá. Roté hasta acá. Vuelvo a trazar los segmentos para que vean cómo se van moviendo esos segmentos. ¿Sí? Entonces, trazo el segmento vertical A y trazo el segmento horizontal en negro B. ¿Ven? Entonces, comparen esos dos triángulos. Comparen esos dos triángulos. ¿Qué relaciones pueden establecer? ¿Qué conclusiones pueden sacar? Son Dos El rectángulos. triángulos verde, Son triángulos rectángulos, muy bien. ¿Qué tienen en común? la Sí, los lados. dale. Dale, la La hipotenusa. hipotenusa, los Esto- 60 y lo puse. Claro, pero en común tienen El solamente radio. el radio, la hipotenusa. Pero digamos, A y B, ¿miden lo mismo? No. No. Claramente no. Entonces, fíjense que dependiendo del ángulo del alfa, X e Y, van variando, van midiendo distinto. A medida que te vas moviendo, uno se va achicando y el otro se va agrandando. Después cuando sigo girando, uno se va agrandando y el otro se va achicando. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y si queda completamente vertical? Y si queda, a eso, bien, muy buena pregunta. Si queda completamente vertical, el segmento va a ser el radio, que esto no es ninguna novedad. El radio siempre vale lo mismo, estamos de acuerdo, ¿no? Es constante. Sí. Sí. El radio de un círculo. Y pero ahí el radio no va a ser la hipotenusa, ¿no? Claro, porque ahí desapareció el triángulo. Pasaste, es como que aplastaste el A, lo aplastaste contra el eje Y. Lo proyectaste completamente. Entonces, en este caso muy particular, ocurre que A es igual a R. ¿Sí? En este caso muy particular. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a definir hoy? Voy a definir una unidad de medida que ustedes conocen, que se llama radian. Los radianes, los famosos radianes. ¿Se acuerdan de los radianes? ¿Usaron los radianes? Sí, sí. Sí, un poquito. Bueno, Físico. hoy les voy a demostrar. ¿En física lo usaron? ¿No lo usamos con vos el año pasado? ¿En radianes? Entonces, Somos matemática de tercer año. Ah, me confundí. La está. feo. Claro, no. Yo radianes en física por lo menos lo uso. No, Bien, no, matemática. bien, me asustaba. Dije, yo vi eso. Bueno, fíjense lo que ocurre acá. En el caso vertical, el extremo, tanto con el vertical hacia abajo, ¿no? El segmento A vale lo mismo que el radio. ¿Sí? ¿Qué ángulo se formó ahí? 90 grados. 90 grados. ¿Se acuerdan cuánto vale el seno de 90 grados? 1. 1. ¿Ahora entienden por qué vale 1? Sí. Sí. Porque A es igual a R. ¿Sí? Porque te queda seno de 90 es opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el opuesto estábamos diciendo que era A. La hipotenusa era C o R. Y es, si vale lo mismo, te queda 1 dividido 1, te queda 1. ¿Ahora entienden por qué vale 1? Sí. Porque estoy justo vertical. Ahora entienden por qué si yo hago, por ejemplo, el seno de 270 grados, que sería este límite de acá, sería todo este angulito de acá. Vamos a dibujar todo este ángulo de acá. El seno de 270, seno de 270 vale menos 1. Menos uno. ¿Sí? Sale de la circunferencia trigonométrica. Y así como estoy hablando del seno, también les puedo hablar del coseno. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el coseno de 90? Valía. Si no se acuerdan, 0,33. no. Si no se acuerdan, lo podemos pensar acá. 0,5. Podemos pensar acá. Esto va a quedar grabado, después tomen apuntes de esto, pero quiero que se graben esto. El coseno te proyecta el ángulo en X.
¿sí? El coseno se lee en el eje X. Y el seno te proyecta el ángulo en Y. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acá en 90 grados, ¿cuánto vale X acá? 0. 0. Cero. Coseno de 90, agarrar la calculadora, 0. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta por qué vale 0? Porque no hay segmento negro acá. Acá no hay segmento negro. Acá sí. Acá también. ¿Está? Entonces, las funciones. A ver, lo voy a tipo copiar acá. Esto me permite sacar una conclusión muy importante. Que las funciones trigonométricas son funciones acotadas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas son funciones acotadas. Yo lo estoy viendo acá. Valen entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entre menos 1 y 1. Ya sea tanto para Siempre va a X ser como entre para Y. menos 1 y 1 O la sea, función trigonométrica. la curva esa que dibujaste no va a pasar nunca de 1 o de menos 1. Para el caso de la función seno y coseno, no. Pero ¿qué pasa si vos tenés f de x igual a 3 por coseno de x? O 3 por coseno de alfa. Ahí aumenta el radio de la circunferencia. Por 3 lo aumento. Por 3. Entonces va de menos 3 a 3. Ok. ¿Entienden? Si vos tenés f de x menos 5 seno de alfa, por ejemplo, el menos, ya sabes, te lo va a dar vuelta, pero el 5 te lo va a expandir. Entonces vos ahora, en vez de proyectar un movimiento circular de radio 1, ahora vas a proyectar uno de radio 5. Entonces ya estamos hablando de uno de los principales componentes de una función trigonométrica, que se llama amplitud. ¿Sí? Amplitud, que justamente es el rango de la imagen. El rango que adopta la función en el eje Y, sería. Bien. Las funciones trigonométricas son funciones acotadas, ya que entonces presentan cierto rango. ¿Sí? ¿Sí? Presentan cierto rango, ¿sí? Que entre paréntesis, entre amigos, lo podemos Imagen y llamar dominio. imagen. ¿Sí? O sea, la imagen de las funciones va a ser acotada. No van a ser todos los números reales. El dominio no. El dominio, ustedes ya me podrían decir cuál va a ser el dominio. ¿Sí? Ya me lo podrían decir porque ya hablamos bastante de las restricciones del dominio. Entonces, si yo tengo una función f de x, ¿sí? En este caso vamos a ponerle así, mirá, f de alfa, porque acá mi variable va a ser alfa, el ángulo, ¿sí? Igual a, por ejemplo, coseno, ¿sí? De alfa, ¿sí? Esta alfa puede tomar cualquier valor, Ujú. ¿sí o no? Sí, Sí. sí. ¿Por qué? Del valor de menos 1 al 1. No, estoy hablando de alfa. Alfa no va de menos Alfa 1 puede a tomar 1. cualquier valor porque en la circunferencia están todos los grados. Exactamente. ¿Entienden? ¿Se entendió lo que dijo Marcos? Perdón. Vamos. Agustín. Agustín, perdón. ¿Se entendió lo que dijo él? Sí, sí. Voy a repetirlo por cuarta vez. Logaritmo, raíz cuadrada, división. Esas son las 3 restricciones. ¿Hay alguna de ellas acá? No. No. Entonces, el dominio de las funciones, seno, coseno, el dominio de f de x, va a ser todos los números reales. Porque no hay restricciones. Pero sí hay restricciones en la y. ¿Sí? ¿Por qué? Por este rango de valores que puedes llegar a tomar. Por culpa de lo que es coseno y seno. ¿Qué son coseno y seno? Son proyecciones, chicos. Son divisiones. ¿Ven? Es una división. Es una división. Y si C siempre es mayor que A y siempre es mayor que B, siempre va a estar acotado eso. Siempre me va a dar un número entre 0 y 1. O entre menos 1 y 0. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor?
Estamos dando los primeros pasos, ¿no? Esta grabación, esta clasecita la puedo llegar a subir al canal. Me está gustando cómo está saliendo. Entonces, la imagen de f de x se suele llamar rango, ¿no? Se le suele decir rango, ¿sí? No, la puse más arriba, pero voy a decir, se le suele decir rango, dependerá de la amplitud de la función. Si acá hay un 1, si acá hay un 2, si acá hay un -3, si acá hay un cuarto, un quinto, raíz de 2, o sea, dependerá de la amplitud. En el caso de una función que no presenta nada, que no dice nada, la amplitud vale 1. Entonces, el rango, fíjense cómo lo voy a poner, va desde -1 hasta más Hasta 1. Exacto. Y con corchetes porque los incluye. Y con corchetes porque los incluye. ¿Ven? ¿Acaso el segmento negro, ¿sí? El segmento negro no llega de 0 a 1 hasta -1, no va de acá hasta acá. Sí, sí. Claro, No cuando me el puedo grado pasar. es 0, No me puedo pasar, porque si no me paso, tengo que trabajar con otra circunferencia. ¿Sí? Claro, esto siempre porque o sea, está el 1 adelante del coseno seno. Exacto. ¿Sí? Y ya empieza a haber Exactamente. un 2, es entre -2 y 2. Exacto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que con este video, con esta clase introductoria, los voy a mandar a ver una clase grabada que tengo en el canal, en donde defino la ecuación de la función. F de x es igual a por coseno de bx más c, bla, bla, bla. O sea, los coeficientes a, b, c. Incluso hay hasta d. Eso viene después. No voy a tirar toda esta información en 40 minutos porque es imposible de asimilar. ¿Sí? Muy bien. Obviamente que hoy tampoco me voy a poner a andar calculando la raíz, la ordenada del origen, porque eso, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad, pero el viernes tranquilamente lo podemos hacer. El viernes que tenemos más tiempo lo podemos hacer. Pero primero quiero que entiendan por dónde va la cosa. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Fíjense que estoy hablando de función seno y coseno. La función tangente no me metí todavía. Esa viene más adelante. Esa tiene alguna complicación. ¿Sí? Esa tiene algunas complicaciones, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a definir lo que son los radianes. ¿Qué es un radian? Porque es una unidad de medida de ¿qué cosa? ¿Qué cosa mido en radianes? A ver. no me acuerdo. ¿Es una circunferencia, puede ser? O sea, para medir perímetro. No, es circunferencia. Y pero si vos me decís circunferencia, yo El pienso en área. ¿O no? No. el. El área. No mide área. A ver, ¿cuándo les hacían poner la calculadora en radianes? ¿Para hacer qué cosa? Ángulos. Ángulos, efectivamente. Ángulos. ¿Sí? El radian es una unidad de medida de ángulos. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabaje con funciones trigonométricas, la calculadora la voy a tener que poner en radianes. ¿Sí? Y lo voy a hablar siempre en términos de pi radianes. Acá el número pi va a ser protagonista, muy protagonista. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar por qué. Vamos a dar una vuelta completa. Una vuelta completa sería, voy a agarrar un segmentito de otro color, vamos a ponerle amarillo, ¿sí? Y voy a dar una vuelta completa. Voy a tomar como referencia la circunferencia de radio U. ¿Ven el segmento amarillo? Sí, ¿no? Sí. Sí. Bien. Vamos, hay 4 cuartos, ¿no? Hay 4 cuadrantes. ¿Están de acuerdo? 1, 2, 3, Sí. 4. Sí. Bien. Entonces, acá va de 0 a 90. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá va de 90 a 180. 180. Acá va de 180 a 270. 2 cuánto? 70. 270. 3 por 9, 27, chicos. O sea, 90 grados cada cuadrante, ¿no? Y 4 por 9, 36. O sea, de 270 hasta 360 grados. Entonces, si yo completo una vuelta, recorrí 360 grados. Y recorrí una circunferencia. ¿Sí? Recorrí una circunferencia.
Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Yo puedo escribir al ángulo alfa, ¿sí? Mejor dicho, puedo escribir a la circunferencia roja como el producto de este segmento amarillo por un ángulo. ¿Entienden lo que digo? No. Si yo, va de vuelta, yo puedo escribir la longitud de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, ¿sí? El perímetro de la circunferencia como el producto de el radio por el ángulo. El radio por el ángulo. O sea, si yo tengo radio vale 1, 90 grados, recorrí un cuarto de circunferencia. Si yo al 1 lo multiplico por 180 grados, lo recorrí 2 cuartos. media circunferencia, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Entonces, ¿Puede ser radio por 4 ángulos? más o menos, ¿sí? Vamos a darle forma a eso. Vamos a escribir en negro. Entonces, el arco, esto en rojo acá se llama arco. ¿Sí? Esta reunión gratuita terminará en 10 minutos. Bien, perfecto. Esto de acá se llama arco de circunferencia. Arco de circunferencia. ¿Alguna vez escucharon la palabra arco de circunferencia? Sí, sí. No. Sí, cuando abrís el compás. Claro, qué bien, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Muy bueno. LPM, qué buen ejemplo. El compás. Claro, el compás vos marcas el radio y vas barriendo un ángulo y se forma la circunferencia. Excelente. Es lo mismo, o sea, es excelente. ¿Por qué no lo usé antes? No lo sé. El lápiz va dibujando en rojo a medida que vas recorriendo el ángulo. Entonces, el arco se lo denota con la letra S. S de arco. No me pregunten por qué, se le pone la letra S. ¿Sí? Lo podemos escribir como una fórmula. Atente acá. El arco S como el producto, entonces, del radio por el ángulo. R por alfa. ¿Sí? R por alfa. Bien. Entonces, si alfa vale 360 grados, ¿sí? Recorrí toda una circunferencia completa y ahí tengo el perímetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No entendí. ¿Qué sería ese? El arco, la longitud del arco de circunferencia, lo que mide este circulito. Ah, ok. Imagínate que lo cortás con tijera y lo convertís en un hilo. Perfecto. Le metés una regla, lo medís, te da tantos centímetros, tantos metros, etc. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar una equivalencia entre los radianes y los grados. ¿Viste? Grados, minutos, segundos, o sea, el sistema sexagesimal, eso lo ubican. Vieron que uno habla de 30 grados, 40 grados, 80 grados. Bueno, nosotros tenemos que hablar ahora en un nuevo lenguaje que se llama sistema radial, que justamente sale de esto. ¿Ven por qué? Radial viene de radio, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el radián? Se define como justamente el cociente del arco sobre el radio. Entonces, vamos a hacer un pequeño espeje. Si yo quiero despejar el ángulo, esta R pasa dividiendo. Me queda que S sobre R es igual a alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si yo doy una vuelta completa, gente, ¿cuánto vale el arco? ¿Cómo se llama? 360 grados. No, ese es el ángulo. Yo Vale pregunto- lo mismo que el radio. No. El radio es este segmento. No. El radio es el segmento amarillo. La circunferencia es el rojo. Lo tenés que calcular para saberlo. Pero ¿no se acuerdan la fórmula del... Radio por 4, yo qué sé. No. ¿No se acuerdan El radio la fórmula del perímetro de una circunferencia? ¿Quinto año? Ah, base por altura. No. Algo con pi. No, ni idea. Algo Sí, con pi, sí. claro. Ahí aparece el número pi. Pi Ahí por aparece- 4, ¿no?
Base por No me acuerdo. altura, me tiró, no, lo mando a tercer año ese pibe. Eh, Escuchame, base Yo por no me quedo altura, callado, por lo Hace menos. poquito. eso está bien. Base por altura es la superficie de un rectángulo, ¿sí? Bien. Está bien. Chicos, una circunferencia, el perímetro de la circunferencia. Alicia, vení, pasá, por favor. El perímetro de la circunferencia era 2pi por radio. ¿Se acuerdan de esto? No, ni Ok. verdad. No se acordaban de esto. Bueno, Es más Sí, o sí, sí. menos. a ver si se acuerdan esta. El área, la superficie de un círculo, ¿cómo se calculaba? Era. Acá sí base por altura. Radio. No, Di no dos. tiene. Vi por radio cuadrado. Ahí va, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Bueno, chicos, si Lo yo busco en doy Google. claro, si yo doy una vuelta completa, ¿acaso no recorro un perímetro completo? ¿Sí? Sí. En una vuelta entera, ¿no doy un perímetro? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar. En una vuelta, ay, me quedo re chiquitito. En una vuelta, el arco, es 2pi por radio. ¿Sí? 2pi por radio. Una vuelta entera es 2pi por radio. Reemplacemos O sea, eso en la un fórmula. cuarto de ese es 2 pi por radio. No, digo. Un cuarto, no, sería eso dividido 4. O sea, ese es el resultado del perímetro dividido 4. No, ¿por qué dividido 4? Yo dije No, una bueno, vuelta no, entera, no dije un cuarto de yo vuelta. me perdí justo la parte donde dijiste que era ese. Ese es el arco. Eh. Lo que mide esta curva roja, este Es el círculo. perímetro. El perímetro, exactamente. Ah. Entonces, si yo doy un perímetro entero, el arco vale 2pi por radio. ¿Sí? No vale ni 3 medios pi, ni 2/3 de radio pi, no, es 2pi por radio. Esa es la fórmula del perímetro del círculo. Entonces, reemplacemos esto acá. ¿Sí? Y me vengo para este sector. Reemplazo el S en alfa. ¿Qué me queda? Bueno, miremos. Alfa, 2 pi es igual a alfa. exactamente, sí señor. Entonces, S lo reemplazo por 2pi por R. Y abajo estaba R dividiendo, que es esta de acá. ¿Qué pasa con las R's? Se cancelan. Se cancelan, se cancelan, se cancelan. Entonces, me queda que alfa es 2pi. Señoras y señores, he aquí Este cuento terminado. la equivalencia entre radianes y grados, minutos, segundos. O sea, esto es 2pi radianes. Y acá aparece Harry Potter. ¿Por qué aparece Harry Potter? Porque el radian, por eso me tomé tanto tiempo para explicarlo, si no hacía esto se confundirían, a mi manera de ver. El radian es una unidad adimensional. O sea, es como que yo te diga que podés estar en dos lugares al mismo tiempo, o cosas así medias como ilógicas. Bueno, es bastante incoherente decir que una unidad no tiene medida, unidad de medida. ¿Entendés? Es como que te diga, el metro no tiene unidad de medida. No, mentira. El metro, es una unidad de medida. Pero ¿qué pasa acá? El radio se mide, por ejemplo, en centímetros. Entonces, centímetros divididos centímetros se cancelan. Esto lo saben de física. Entonces me queda 2pi solo. Y pi, ustedes saben que es pi. Es un número. Pero ¿con qué cancelaste radian? No, es que no se cancela. Viene Harry Potter con la varita mágica y te dice que a esto le vamos a llamar radian. Esta es la definición de radian. 360 grados, que fue una vuelta completa, 360 grados, equivale a 2pi radianes. Esa es la definición del radian. ¿Sí? Vamos a correr esto por acá, lo escribo acá en amarillo. Entonces, como conclusión, 2, ya me queda 1 minuto y medio, 2pi radianes, como para ponerle un nombre a esto, para que no quede sueltito,
Por eso digo, viene Harry Potter con la varita mágica y dice, ¡ting! A esto vamos a llamarlo radianes. ¿Sí? Porque en realidad es adimensional, porque se simplifican los radios. ¿Sí? Entonces, 2pi radianes equivale a 360 grados. ¿Por qué? Porque eso es un ángulo, alfa, de una vuelta completa. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, si una vuelta completa son 360 grados, media vuelta sería pi. Pi radian. Pi radian, la mitad, 180. Y así ustedes van a ir confeccionando después en una primerísima actividad. Diego, ¿Cuánto vale? Pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2. una pregunta, ¿es lo mismo poner pi que pi radian? No es lo mismo, pero no te voy a aniquilar si no lo haces. Cuando hablemos de pi, hablemos en radianes. ¿Sí? Va a ser una unidad de medida de ángulos. ¿Ok? Ok. Bueno, gente, con esto cerramos la clase de hoy. Ahora voy a ver qué hago con la grabación. Me la voy a pasar al Drive para después subírselas. Dale. Muchas Dale, gracias Daniel. por su atención. Y bueno, el viernes seguramente.